Este 1 de diciembre celebraremos la abolición del Ejército de Costa Rica, la cual se dio el 1 de diciembre de 1948. Es un hecho trascendental que va a marcar la historia de nuestro país, y para comprenderlo tenemos que retomar un poco la historia de lo que fue el ejército en Costa Rica, por qué su abolición y los efectos que eso tuvo en nuestra patria. La década de los años 40 del siglo XX en Costa Rica fue fundamental para la historia patria. Durante esos primeros años se realizaron una serie de reformas en nuestro país que nos siguen afectando y beneficiando hasta hoy en día. Por ejemplo, se creó la Caja Costarricense de Seguro Social, la Universidad de Costa Rica, el Código de Trabajo, y se elevó al rango constitucional las garantías sociales. Pero a finales de esa década se va a suscitar un conflicto interno en el país, lo que se conoce como la Guerra Civil de 1948. En ese conflicto va a ser vencedor el Ejército de Liberación Nacional, dirigido por José Figueres Ferrer, quien junto con otros caudillos se mantendrán en un gobierno de facto durante 18 meses y establecerán una serie de reformas para el país, siendo en el ámbito democrático dos muy importantes. Una, el sufragio femenino, donde se autorizaba que las mujeres pudiesen votar, y dos, la abolición del Ejército de Costa Rica. Vamos a escuchar al estudiante Santiago Brenes, de 7º año. Él nos va a comentar algunos de los beneficios de la abolición del ejército en nuestro país. La abolición del ejército fue un hito histórico para Costa Rica y un ejemplo para el mundo. A nivel nacional se puede destacar los siguientes beneficios. Se disminuyó la posibilidad de golpes de Estado o gobiernos de facto, ya que la base de ellos normalmente son los ejércitos. El país apostó por una sociedad civilista. Eso quiere decir que se buscará resolver los conflictos a través de las leyes y no por medio de la violencia. Además, se pudo destinar mayor cantidad de recursos económicos a otras áreas que necesitaban desarrollo, ya que el presupuesto que no se destinó al ejército pudo enfocarse en la educación, la salud e infraestructura que requería el país en ese momento. La abolición del Ejército de Costa Rica marcó una senda hacia la paz, pero también hacia el crecimiento social y económico. Una de las características de los ejércitos es que deben mantener siempre un orden jerárquico y la obediencia a su superior. Normalmente esos superiores, y en el caso de Costa Rica, eran los ministros de guerra, ministros de defensa, o bien el presidente de la República. Sin embargo, esa característica puede ser muy controversial, porque si la persona que se encuentra en el poder tiene intereses dictatoriales o autoritarios, pues cuenta con una herramienta enorme, muy poderosa, como es el ejército, para poder mantenerse en el poder. En el caso de Costa Rica y a través de su historia, pues no escapa a tener sus puntos negros el ejército. Uno de ellos, por ejemplo, es el fusilamiento de Juanito Mora. Otro, inevitablemente, fue cuando el ejército estuvo bajo las órdenes de la dictadura de los Tinoco entre los años de 1917 y 1919. Pero sería hasta la década de los años de 1940 cuando llegaría el fin de esa institución dentro del territorio costarricense. Debemos comprender que el ejército estuvo en Costa Rica desde hace muchos siglos. Durante el periodo colonial, el reino español tenía destacamentos militares en Costa Rica, compuestos principalmente por españoles, criollos y en ocasiones mestizos. Asimismo, dentro de sus funciones estaba el cuidar las costas de nuestro territorio de los ataques de los piratas,
el comercio ilícito con barcos de otros reinos y mantener el orden dentro del país. Posterior a la independencia de Costa Rica, el ejército también se mantuvo, y aunque hubo algunos pequeños conflictos, probablemente el momento más emblemático es el enfrentamiento con los filibusteros. Esta sería, sin lugar a dudas, su prueba de fuego, ya que tuvo que establecerse toda una estrategia de defensa y ataque, defender al país en distintos puntos e incluso ir a enfrentar al enemigo fuera de nuestras fronteras. El 1 de diciembre de 1948, mediante un acto simbólico, José Figueres Ferrer, quien gobernaba Costa Rica, daría unos mazazos al cuartel Villavista, simbolizando la abolición del ejército en nuestro país. Es importante destacar que a partir de eso se intensificó la idea de una cultura de paz en Costa Rica y que ese mensaje ha ido trascendiendo las fronteras y siendo un mensaje para el mundo. De igual forma, nosotros tenemos que aprender a vivir en paz con nosotros mismos, en nuestros hogares, en nuestras comunidades y en sociedad, porque es el mejor ambiente para poder desarrollarnos y tener una sociedad capaz de progresar, de crecer y de ser feliz. Conmemoremos este 1 de diciembre, recordando siempre que la paz inicia con cada uno de nosotros y que Costa Rica, dichosamente, ya no cuenta con esa institución militar.